Siendo que varios de nosotros no tenemos duda al respecto, por un simple asunto de asertividad y estadística, hoy día queremos plantear precisamente esa pregunta. ¿Es posible que haya un reconocimiento de que hayan personas que hoy en día puedan saber a través de distintos marcos teóricos y procesos de investigación la forma en cómo predecir un sismo? Y quizás la pregunta, en algún futuro cercano o lejano, esto va a ser algo tan cotidiano como existe el pronóstico del clima o del tiempo, como se conoce. Bueno, fíjense que la primera vez que esto comenzó a ser noticia en nuestro país, y de ahí yo creo a lo largo del mundo, fue cuando los medios comenzaron obviamente a colocar las portadas donde el 18 de abril del año 2012 Pelado Salfate puso la cuarta caso, falló apenas en 50 minutos, porque en aquel entonces, cuando solo existía Quake Red Alert, de quien su líder, Haroldo Maciel, aún mantenemos conexión, contacto directo con los programas. Foto, de hecho, exactamente, el que está en el medio. Finalmente, ese día había que cambiar la hora, o algunos días antes. ¿Ya? Ni siquiera fallaron en 50 minutos, fue justo. Fue cuando comenzaron a llamar la atención de distintos medios. Sí. Al principio pensaron que solo fue casualidad, le achuntaron, digamos, casi como un grupo de bromistas. Una coincidencia un día. Si no me equivoco, fue a las 0:50. Exactamente. Yo me acuerdo por la fecha. Todo Chile se despertó. 7 de abril de Daniel y yo lo tuiteé en ese mismo momento, y también otros medios, ¿cierto? Como las últimas noticias lo colocó en la portada, todo calza apoyo, pusieron. Sí, señor. Y de ahí comenzaba en Chile el fenómeno de personas que con varios días de anticipación, 4 en este caso, podían decir, a tal hora incluso, va a haber un temblor de un rango de magnitud entre este y este número en tal punto del país. Cuando pasó el tiempo, fíjense, y mucha gente quiso de alguna manera descalificarlos, quiso chaquetearlos como es propio en este país, porque sobre todo los catedráticos que obviamente dan su punto de vista, pero sobre todo personas que opinaban muy livianamente. Y el resto de los medios de comunicación, digámoslo, de los canales de televisión, claro, que ahora lo ocupan como fuente. Y que se cuelgan porque antes no los tenían, pero simplemente para darnos la gorda a nosotros, que teníamos la exclusividad del tema, se quejaban de aquello. Pero no pasó mucho tiempo hasta que un grupo de chilenos conocido hoy por hoy, y que son los que se anotaron un poroto más y que le dieron medio al terremoto que ocurrió el día de ayer en el norte de nuestro país, anunciándolo primero con días, luego con horas y luego con minutos antes de que sucediese, es Frente Fantasma. Una vez más la prensa del 13 de junio del año 2013 coloca ahí Frente Fantasma, mete cuco a los brazucas sísmicos, precisamente a modo de que les salió competencia en el camino. Si bien uno tiene un marco teórico, estoy hablando de los brasileños, sobre respecto a la migración sísmica, si tiembla en algún punto del planeta tiene que temblar en otro, los factores de las ecuaciones que emplean para entender dónde va a temblar próximamente en el planeta y por supuesto en Chile, de parte de Frente Fantasma, incorpora presión atmosférica, ionización de la atmósfera y un largo etcétera. Dos sistemas que simplemente se complementan y que creo yo que a esta altura han demostrado que es muy y más que posible anunciar o pronosticar un sismo en cualquier punto del planeta y por supuesto de Chile. De hecho, acaba de ocurrir un terremoto, sí, con todas sus letras, y la verdad es que esto fue anunciado por ambos, tanto por Haroldo Maciel como por Frente Fantasma, cuando nos visitó. Y cuando andaba buscando, perdone, aunque suena broma, un terremoto perdido que fue en el norte de California, él pensó que podía llegar a pegar, no a cualquier lado, en el norte de nuestro país. Sus declaraciones, por favor. Mira. La posibilidad más grande, como ya hablé cuando estuve en Así Somos, cuando estuve en Chile, sería 28 días a partir del terremoto de California, que fue un 6,9. Hace la cuenta, lo va a ver que 28 días son cercanos al día 6 o 7 de abril. 28 días, dijo él, como acabamos de escuchar en la grabación, cuando estuvo presente en nuestro país, lo confirmó en repetidas ocasiones, finalmente fueron 22. Un rango para ya un terremoto que partió en el norte de California y de características misteriosas porque hizo el quite a varios puntos de conexión hasta que finalmente golpeó en uno de los 3 puntos, pero el que el menos se esperaba, porque podía ser el norte de Chile, así como por ejemplo Panamá. Sin embargo, el día de ayer, en un contacto directo y especial, luego del terrible suceso
sísmico que sacudió el norte de nuestro país, él volvió a hablar respecto a cómo se cumplió su pronóstico sísmico, cuando hoy día nos estamos preguntando de la forma más transparente posible y honesta con usted si es posible predecir o no un sismo. Insisto, algunos de nosotros creemos que perfectamente sí. Esto fue lo que dijo Haroldo Maciel el día de ayer. La más grande te confieso que sería en región de América Central, pero la segunda fecha sería para el norte de Chile, ya, y la tercera fecha sería para las islas Santa Cruz, pero fue el norte de Chile, 5 días adelantados, pero si las personas que escucharon estaban seguras de esto, que esto pasaría, y pasó. Aquellos que escuchan, aquellos que ya siguen, obviamente, los pronósticos de Haroldo, sabían que pasaría y pasó. Hay que decirlo, como vimos en las primeras noticias, donde fue colocado los periódicos nacionales, que ellos antiguamente, y es una pena, porque antes se atrevían, lo voy a decir de esa manera, se atrevían a dar día, fecha y magnitud. Pero es tanto lo que los molestan, es tanto como les niegan y les tiran de la chaqueta, que finalmente tratan de jugar con un rango, porque pueden atinarle 10 veces y equivocarse una y borrar las 10, digamos, que logran finalmente hacer un buen trabajo. Pero ahí está lo que él mismo dijo. Las personas que ya sabían que esto ocurriría, finalmente pasó y estaban preparadas para la situación. Pero insisto, ellos, Juan Redaleer o Haroldo Maciel hoy por hoy, que es el líder que va quedando, no es el único que hace este ejercicio de pronóstico sísmico. También lo hace el Frente Fantasma. No bien sucedido el terremoto del norte del día de ayer, lo que hice fue sencillamente, y ojo, hasta el día de hoy, conversando incluso con Alejandra Valle, personas decían, el Twitter que mandaron ayer lo fabricaron justo para hacer como que ellos le atinaron al terremoto del norte. Cuando tú revisas el historial, tú no puedes modificar las fechas de tuiteado. Por supuesto que no. Está del 29 de marzo, que dice, entre hoy y el 1 de abril va a haber un sismo. De hecho, con usted, amigo mío, presente, ellos dicen, nosotros pensamos que va a ser de un 7,5 para arriba. Sí. Lo ponemos porque los sismólogos están diciendo que no va a ocurrir nada. Ya yo dije, juéguensela. Si ustedes creen en su sistema, pónganlo, pero no le pongan tanto. Ya, ok, le vamos a poner hasta un 6,5. Finalmente, terminan colocando el siguiente Twitter. Esto fue días antes, que luego se complementa con el de horas antes y posteriormente con el de minutos antes. Pronóstico sísmico del 30 al 31 de marzo, que luego se corrigió hasta el 2 de abril, incluso el año 2014. Chile y Iquique, ahí está, de 5 a 6, profundidad 30 kilómetros, 80% de probabilidad. Conforme pasaron los días y pasaron las horas, llegó 40 minutos antes, amigos míos, 40 minutos antes, cuando ellos vienen y confirman, dicen, ok, dado el comportamiento iónico, las nubes, etcétera, etcétera, en los asuntos de ellos, con que pueden hacer sus cálculos, esto se viene ahora. Es por eso que ayer también nosotros decidimos comunicarnos con uno de las personas que corresponden al grupo del Frente Fantasma, y esta fue la explicación que nos dieron de cómo llegaron a semejante conclusión. Atención. Nosotros lo publicamos hace 2 o 3 días en el Twitter hasta el 31, pero que igual uno siempre tiene que esperar un día más o 2 días, y la magnitud que habíamos puesto era de 6 más. Y lo otro que vimos, media hora antes, 40 minutos antes, vimos que se elevó la carga de los iones, que es de la ionósfera, y que eso igual provocó que fuera más fuerte. Bueno, como insisto, después de que ellos publicaron eso hace un par de días antes de que sucediera, y de los cuales, qué pena, porque estaban temerosos de hacerlo, precisamente por el proceso de bullying que a veces se hace, o el troleo en las redes sociales, que obviamente cuando ocurrió el terremoto se quedaron todos callados por mucho rato, y después aparecieron, no, ese Twitter es falso, no lo pusieron ese día, lo pusieron en la mañana. Y cosas así, digamos, que no tienen mucho asidero. No, final chequeteo gratuito. Finalmente ellos le atinaron, insisto, esto fue puesto día antes, luego reconfirmado horas y después minutos antes del suceso. Maestra. No, es que yo quería decir que han sido constantemente asertivos. Yo creo que si ahora les dice... Constantemente asertivos. Sí, han sido asertivos. Absolutamente. Entonces, lo que me molesta en cierta manera es que en realidad no deberían preocuparse ni darle cabida a que le empiecen a cuestionar el Twitter, porque en realidad la gente que lo sigue ya lo sabe. Entonces, de hecho, lo que más en realidad me preocupa es relevante. son ciertos, ¿cómo decirlo?, la competencia, canales de televisión, que ni siquiera le interesa el tema, pero los hace suyo
para golpearle, quebrarle las piernas con la única intención de afectarnos quizás estos espacios únicos de trinchera donde atrevidamente queremos estar a la vanguardia y no simplemente por estar en la novedad, sino porque pensamos que acabamos de descubrir una información importante de la cual usted se puede servir. Finalmente, ¿qué ocurrió? Lo que ya a esta altura todos sabemos, la gráfica del terremoto que ya aparece, que sucedió obviamente en 1 de abril del año 2014 en Iquique, que fue casi a las 20:47 del día de ayer, 89 kilómetros al suroeste de Cuya y 8,2 en la escala de Richter, que fue una magnitud mayor a toda la esperada, tanto para Aroldo como Frente Fantasma, pero que estaba en un rango similar de ahí para arriba. Vale decir, lo que ellos anunciaron era lo que se venía, no era un sismo grande, era un terremoto con todas sus letras, y fue así como ocurrió. Bueno, obviamente todas las repercusiones que esto trajo respecto a los posibles tsunamis, una alerta que fue de Punta Arenas, saliéndose de Chile y llegando hasta fue Panamá. Perú, Ecuador, Colombia y llegó hasta Panamá. Sí. Bueno, hay una recreación respecto a finalmente cómo afectó en términos del tsunami o alerta del mismo respecto al sismo que se sintió ayer, 1 de abril, a eso de las 8:47 de la tarde, que tuvo finalmente una clasificación de 8,2 en la escala de Richter. Algo realmente impresionante, créanme que la alarma... Y se ve como va corriendo la hora al lado. No sucedió nada de importancia, al menos, digamos, Hawái, no era, digamos, sobre reacción tal cosa, ¿cierto? Es que ahí como se ve el avance en esa gráfica de las horas y de cómo la ola va avanzando. Sí, ahora Eduardo, yo le pregunto, frente a estos hechos, yo simplemente como ciudadano nomás, yo no tengo ningún estudio en geología, ni mucho menos, ni tampoco soy el creador de los sistemas de estas personas que yo conozco, pero hasta lo que yo tengo memoria, cada vez que se han comunicado para algo importante y no han llamado en la tarde, un día antes, sí o no, también en la mañana, se ha dado el temblor en el lugar y con una intensidad al menos similar. Entonces, yo creo que sí se puede predecir hoy un sismo, o estamos muy cercanos a hacerlo de la forma más fehacientemente posible. Finalmente, la pregunta está planteada, pero yo les aviso a todos desde ya, para aquellos que les interesa, incluso para aquellos que, como dicen buen chileno, no están ni ahí, que nosotros vamos a seguir haciendo esto. Por la sencilla razón de que creemos en el sistema, no por montar un show, y que a mucha gente nos solicita esa información, puesto que hoy por hoy nosotros somos la única vía oficial de ambos grupos que existen en el mundo sobre pronósticos sísmicos. Ahora la pregunta del millón que usted realmente quiere saber, después del terremoto de ayer en el norte de nuestro país, ¿cómo sigue el panorama en materia sísmica? La respuesta la tienen ellos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Desde la red Juan Andrés, ¿qué es lo que se nos viene para el futuro? Sin más demora, le preguntamos tanto a Juez Redeler como a la gente de Frente Fantasma qué nos depara el futuro próximo, inmediato, en materia sísmica. Primero habla Aroldo Maciel. ¿Qué va a ocurrir en nuestro suelo? Bueno, que las réplicas siempre son mucho menores de que lo impactó, que fue el 8 que ya se fue. Yo creo que van a bajar un poco para 7,6, así será. Creo que van a bajar la magnitud, pero el secreto de tranquilidad que ahora solo son réplicas, pero que baje luego la actividad. Esta misma pregunta se le hicimos a la gente de Frente Fantasma, quienes relativamente coinciden con mi querido amigo Aroldo Maciel. ¿Cómo se vienen las réplicas? ¿Se viene algo más fuerte? Frente Fantasma tiene la palabra. La posibilidad de las réplicas, obviamente que van a estar por un sismo de esta magnitud. Deberían haber más o menos a lo mejor días, semanas o meses, como lo que ocurrió con el temblor fuerte del 27F. Sin embargo, el que tiene una idea de un panorama bastante más negro para nuestro país es el geofísico Mark Simmons de California, quien dice que lo peor está aún por llegar. Atención. The key point here is that this magnitude 8.2 is not the large earthquake that we were expecting for this area. We're actually still expecting potentially an even larger earthquake. Oh, bueno, es lo que dice él. No sé si hace pronóstico sísmico, pero de alguna manera fue muy parecido el ejercicio que acaba de mandarse, donde dice que todavía estamos a la espera de un 8 y tanto en la cercanía, ojalá, digamos, no, donde ocurrió el anterior. Mientras tanto, yo lo invito a visitar las declaraciones tanto de Aroldo, que siguen publicando, como Frente Fantasma, que pusieron una pequeña advertencia, aún no sé si han confirmado, para Coquimbo y la zona del litoral central. Ustedes hagan esa pega también, al igual
igual que nosotros. Amigos míos.